Buen día al auditorio de Crónica Norte. Hoy está con nosotros una invitada porque seguimos en casa, nos quedamos en casa y desde casa de nuestros especialistas llevamos información importante para usted. Hoy en Crónica Norte está la psicóloga, psicoterapeuta Fabiola Franco. Le vamos a platicar. Ella es mexicana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con una maestría en psicoterapia en España y con una maestría aquí en Quebec, una maestría de salud pública que actualmente ejerce como latina, una latina que está aportando a la comunidad quebequense, que está aportando a la comunidad latina y por eso está aquí hoy, porque queremos mucho, se ha dicho, tenemos las cifras diarias de cuántos muertos, de cuántos contaminados, de cuántos se están recuperando y son sumas importantes, son cifras importantes, pero hay un tema importante que también hay que tomar y que es la salud mental. De eso viene a hablarnos Fabiola. Bienvenida, Fabiola. Gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Gaby, a ti por la invitación. Hay daños colaterales, hay posibles consecuencias del aislamiento, este aislamiento que para algunos es total, para otros no tanto, para unos necesario y para otros imposible, ¿no? Ahí hay como muchos niveles de estrés, entonces, que incluso te puede crear tanto el estar adentro como el tener que salir, ¿no? ¿Qué efectos colaterales tú como terapeuta, ya a semanas del confinamiento, tú puedes ubicar? Claro, y es que también depende mucho, como tú dices, no solamente de la cuestión personal, que sí existe, es decir, hay personas que están bien en casa, digamos, bien en el sentido de que son personas tal vez un poco más reservadas, más introvertidas, ¿no? Que en general no hacen una vida exterior muy fuerte, ¿no? Pero hay personas que dada las características individuales necesitan más el contacto social, por ejemplo, ¿no? Es lo primero que pienso, porque hay gente que necesita salir, que en realidad el contacto social les da una diferente sensación, una diferente percepción de sí mismos y pueden desarrollarse mejor, ¿no? En social. Esa es la primera situación. Y las siguientes son cada vez más externas, ¿no? Es decir, hay gente que tiene que estar, hay gente que a lo mejor tiene el virus, a lo mejor gente que es familiar de un virus, mamá, papá, que tiene que hacerse cargo de un pequeñito o de un adolescente o de una adolescente que a lo mejor está con la infección, ¿no? Y que tiene una carga emocional por el momento bastante fuerte, ¿no? Con todos estos miedos que pueden estar surgiendo. De hecho, una de las características de lo que está pasando es que tenemos que estar en un estado de adaptación. Nuestro cuerpo tiene que reaccionar, y lo está haciendo, ¿no? De una manera frente a una crisis. Normalmente tenemos un síndrome general de adaptación que es un mecanismo que vive en nosotros y que nos lleva a estresarnos para generar una respuesta lo más adecuada posible. Pero a veces con otros factores esta respuesta se puede volver inmanejable, es decir, el nivel de estrés puede aumentar a un tal grado que puede llegar a ser una fuente de ataques de pánico, de ansiedad extrema, ¿no? De ansiedad no solamente en el interior, sino en el exterior. Así es, tenemos muy claro, después de tanta información, tenemos bien claro cuáles son los síntomas, los 5 importantes de COVID. Desde el punto de vista de una especialista, de una psicoterapeuta que eres tú, ¿cuáles son esos síntomas a los que hay que estar alerta? Sí hay ciertos síntomas, yo diría que realmente el más importante es la incapacidad para manejar la ansiedad, la angustia. Y te voy a decir por qué, porque a veces pensamos, bueno, es que estoy llorando mucho, ¿no? O ay, es que estoy enojada, o ay, es que, o enojado, pues, ¿no? Y entonces, pero esto también es una respuesta normal, es una respuesta emocional.
a veces no hemos aprendido a identificar que estar triste, estar enojado, tener miedo es una respuesta normal y a veces queremos apagar esos síntomas. Sin embargo, esas emociones son las que nos permiten generar respuestas. Ya cuando no podemos manejar eso y que ya se está convirtiendo en un agotamiento emocional y ya pasamos a síntomas más depresivos, más de angustia, más de no tener energía, por ejemplo, de dormir mucho, de sentir que esto ya se va a acabar, que hay ideas suicidas, que hay ideas de preocupaciones extremas, ¿no? Insomnio, todo esto que nos indica que nuestro cuerpo se agotó. O sea, estamos, como tú me decías fuera de cámara, hay que entender que estamos en una crisis y tú y yo hablábamos de no romantizar el confinamiento, ¿no? O sea, perdón la agria Gabriela, ¿no? Sí creo que es un momento, oportunidad para leer un libro, escribir algo poético, estar con la familia y reencontrarse, pero también creo que se pone una responsabilidad extra de tienes que aprovechar este momento. Así es como si este tema de la productividad fuera lo más importante, ¿no? Como que no nos despegamos de esa idea independientemente de que es una crisis. Es algo cultural que nos puede llegar a impedir adaptarnos a la situación, ¿no? Como tener la idea fija, que esa es una idea que te quería compartir. Yo encontré una lectura muy interesante de que ¿qué va a pasar si la normalidad no regresa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué duelos tenemos que hacer si no regresan? No sabemos si esto se va a continuar varios meses más, qué implicaciones tiene, ¿no? Entonces, es qué tipo de cosas, qué tipo de cambios vamos a tener que hacer. Es que nuestra productividad va a continuar igual, es que de verdad es un tiempo para aprender muchas cosas, para, ¿no? Hacer lo que no habías podido hacer. Para resolver los problemas que tenías de pareja, de hijos. ¿Es un momento, Fabiola? No. Uy, llegaste a un tema bien importante. En estado de confinamiento, y lo hemos visto ya en las noticias de salud mental, la violencia doméstica se dispara. Tenemos datos de violencia doméstica, pero no tenemos, por ejemplo, datos de abuso sexual infantil que ocurre en la casa, por ejemplo, de maltrato infantil que ocurre en la casa. ¿Por qué? Porque los niños o los menores no pueden hacer una llamada necesariamente para pedir ayuda. Pero podemos imaginarnos que las cifras han aumentado bastante, ¿no? Entonces, realmente para ciertas personas, para ciertos niños, salir a la escuela era el espacio que tenían para estar un poco más tranquilos o para reponerse de lo que estaba pasando en casa, para distraerse. Y en una situación de confinamiento, de verdad que es algo que a mí me toca particularmente por el tema que ya sabes que yo me he dedicado a esto, ¿no? Pero esas vulnerabilidades en casa están potenciadas en ese momento, ¿no? Entonces, difícilmente es un momento para que se arreglen esos problemas y esos conflictos, al contrario, se pueden estar agudizando. Ok, bueno, pues ya nos dejaste claro cuáles son estos síntomas de alerta, ¿no? Que hay que pedir ayuda. Uno va a la ayuda cuando tiene fiebre, pero difícilmente uno pide ayuda cuando necesita la ayuda del tipo psicoterapéutico. Háblanos de la ayuda que estás dando ahora en esta crisis, esta ayuda concreta, cómo te encontramos, qué puede hacer la gente que está necesitándolo. Sí, mira, por lo pronto hay un modelo de terapia que se llama terapia de sesión única, que se ha comprobado que es funcional. Es decir, mucha gente a veces realmente con tener un primer contacto, encontrar las situaciones de riesgo, encontrar los recursos que puedes tener, hacia dónde te diriges, objetivos, puede funcionar bastante bien en una crisis. Entonces, en este momento yo me estoy basando en eso. Por supuesto que siempre estoy abierta a cambiar y a proponer otra cosa, pero por lo pronto lo que estoy haciendo y lo que he empezado a divulgar en las redes sociales es que estoy ofreciendo esa terapia única, abierta por supuesto a otras posibilidades de forma gratuita para quien lo necesite.
Muchas gracias, Fabiola. Vamos a poner aquí abajo la información de Fabiola, la información que ella nos permite dar, supongo su página, su contacto, para que usted se anime a así sacar lo positivo de este confinamiento, pero si hay algo, alguno de los síntomas de emergencia, de cuidado que acaba de mencionar Fabiola, hágale caso y tengamos una salud mental, porque esto todavía no tenemos final. Viene un final cercano, seamos positivos, pero mientras tanto cuidémonos. ¿No es así, Sí, Fabiola? sí, Gaby, y justo esto, ¿no? Una de las formas para poder sobrellevar una crisis es más mantenernos en el presente, ¿no? ¿Qué realmente puedo hacer ahora? ¿Qué necesito hacer ahora para estar bien? Porque aunque esté cerca o no, todavía no llegamos a ese punto. Y entonces, mientras yo me mantenga en el presente, reconociendo lo que está pasando, lo que estoy viviendo, las necesidades que van saliendo, eso es el primer paso y el principal para poder salir adelante en las crisis. El presente y lo que me permita tener, ¿no? Sí, esta cuestión productiva, pero sin presionarme. Mi vida está, mi cotidiano está tocado. Tengo a veces, decíamos fuera de cámara, tenemos más trabajo que cuando estamos trabajando, ¿no? Entonces, el presente es lo importante. El presente. Y esto de la productividad, también no olvidemos que los niños también están viviendo la crisis, y si les exigimos que aprendan, que sigan las clases de la escuela, tampoco es un factor, digamos, necesariamente positivo dependiendo del caso, ¿no? Hay quienes sí les funcionan las rutinas, hay quienes están viviendo también la crisis, Gaby. Los niños sienten, son personas, ¿no? Ellos también tienen que elaborar sus propias emociones, sus sentimientos, y estar ahí, digamos, lo mejor posible para entender también la situación desde su visión. La conclusión con Fabiola, si me lo permiten, es que no hay receta, no hay lo que está bien ni lo que está mal, hay lo que te haga sentir bien como individuo y familia. Así es, así es. Estar en contacto con uno mismo, con una misma, estar al tanto de las necesidades y actuar con gran compasión ante esto. Y no olvidemos, ya hablamos de mujeres, ya hablamos de niños, pero también hay que hablar de hombres. Al hombre al que de repente es el que debe estar bien, debe resolver el trabajo, también hay que atender a esa salud, a esa ansiedad, a esa incertidumbre de los hombres. Así es, Gaby, como tú dices, ¿no? Hay veces que cuando los hombres están teniendo la oportunidad de trabajar y seguir en la normalidad, va bien, ¿no? Pero hay grandes significados también y grandes exigencias hacia los hombres, por ejemplo, que perdieron el empleo, ¿no? Que en este momento no se pueden hacer cargo económicamente, o que están en casa emocionalmente ausentes también, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay toda una serie de aprendizajes también que a los hombres les exigen cierta, se esperan ciertas cosas, pero a la vez puede ser una barrera para que se cuiden también, para que sea un momento de reconocer las necesidades. Entonces sí es bien importante lo que tú mencionas, seguir haciendo énfasis en que los hombres necesitan también el apoyo emocional, ¿no? Que es una opción siempre que tenemos. Como decíamos fuera de cámaras, ¿no? Si nos sentimos mal, vamos al médico, pero a ver qué pasa si emocionalmente estamos sintiendo cosas. También hay opciones, y que los hombres estén también al pendiente de eso, más tener la conciencia de que no necesariamente esto se tiene que descargar en los otros. Ok, pues Fabiola, muchísimas gracias por este panorama general, que podríamos estar hablando de cada tema un buen rato. Te invitamos a desarrollar después tal vez el manejo de ansiedad, de esta incertidumbre para nuestro auditorio. Y bueno, muchas gracias por esta entrevista para Crónica Norte, Gabriela Casas y Fabiola Franco. Gracias, Fabiola. Gracias, Gaby.